¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un programa dedicado a aquellos que pues luchan, protegen sus valores conservadores, que están alineados igual con la filosofía política de derecha. Para todos ellos, un fuerte abrazo este 20 de marzo del 2025, donde estamos cargados con bastante información que compartir con todos y cada uno de ustedes. Y quiero ir arrancando con algo que me parece muy interesante. Es una publicación que da a conocer el día de ayer una de las oficinas de gobierno. Ojo, estamos hablando del Departamento de Justicia del presidente Donald Trump en todo caso, y que este es un documento que la gente que esté interesada puede ingresar a justice.gov, justicia.gov, y va a encontrar este dato que me pareció muy importante. No solo leerlo, analizarlo, desglosarlo por todo lo que implica. Tiene que ver con la trata y tráfico de personas, tiene que ver con redes de prostitución, y más aún cuando hemos pasado unas elecciones en noviembre del 2024, donde el clamor de la gente era que protejamos nuestra frontera, que el tema de la migración descontrolada, que las políticas de fronteras abiertas de los demócratas, que se pasaron por donde ustedes ya saben, las leyes federales de inmigración, al contrario de enforzarlas, de aplicarlas, estos demócratas lo que hicieron más bien fue promover esta invasión migratoria. Y claro, en el fondo los demócratas lo que querían era importar futuros votantes para su partido. No nos olvidemos que de acuerdo a estadísticas, más del 70% de los hispanos en los Estados Unidos están registrados o votan por el Partido Demócrata, aunque afortunadamente esa tendencia se ha ido reduciendo. De todos modos, la realidad es que más de la mitad de los inmigrantes en los Estados Unidos que llegan a tener la ciudadanía terminan votando por los demócratas. En base a todos estos datos que ellos han venido acumulando, es que han ido permitiendo, y ojo, este es un plan macabro, elaborado, que viene no solo desde las Naciones Unidas, sino sobre todo el financiamiento y el empuje más decisivo del Foro Económico Mundial. Esta élite de filántropos, de multimillonarios que tienen una idea mesiánica de qué y cómo tiene que ser el mundo, cómo tiene que vivir la sociedad. Estos ilegítimos, porque nadie los ha elegido, además no tienen ninguna representatividad, se reúnen cada año para determinar qué y cómo van a hacer estos cambios en cuanto a las sociedades, y también infiltran a su gente para que ocupen puestos de poder, ya sean presidentes, ministros. Los infiltran. Y esto no es una apreciación o una idea conspiranoica loca que ha salido de la cabeza de Freddy Silva. No. Esta es una declaración pública que hace su director Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, y él abiertamente dice: nuestros agentes de cambio, la gente que forma parte de la escuela del Foro Económico Mundial, ya está infiltrada en la mayoría de los gobiernos actuales. Esa declaración fue hecha en la pasada década, sin embargo, sigue más vigente que nunca, porque él decía, por ejemplo, refiriéndose a el señor Trudeau,
que era parte de la escuela del Foro Económico Mundial, que ya hoy todavía, bueno, hasta hace unos meses nada más, ha estado en el poder. De igual manera, ha mencionado a muchos otros que forman parte de esta escuela del Foro Económico Mundial. Sin embargo, esto no deja de repercutir o no se permite repercutir en los principales medios de comunicación porque también son sus aliados, los que llevan esta narrativa. Y el tema de la inmigración descontrolada es parte del proyecto. Incluso si uno logra tomarse el tiempo de revisar un video que apenas dura 2 minutos, que está en la página oficial del Foro Económico Mundial, entre sus 8 predicciones, ellos dicen que por lo menos en lo que va de esta década hasta el 2030, un poco más de 1.000 millones de inmigrantes van a trasladarse hacia Occidente. Y entiéndase por Occidente no solo el continente americano, sino también gran parte de Europa. Y esto se ha ido cumpliendo a cabalidad. Estos problemas migratorios se los han ido teniendo y todavía padece, por ejemplo, Inglaterra, igual que Francia, ni hablar de España. Por lo menos ahora tienen en Italia una primer ministro, Giorgia Meloni, que le está haciendo frente a la inmigración descontrolada. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, durante 4 años, en la administración del presidente el presidente Joe Biden, se ha permitido esta invasión migratoria, otra vez parte de un proyecto global, que lo que quiere esta internacional socialista, en realidad disfrazada de progresistas, lo que quieren es desestabilizar por dentro a los Estados Unidos, tener un partido hegemónico, en este caso el Partido Demócrata, que sea capaz con por lo menos unos 10 millones de inmigrantes que han entrado en los últimos 4 años, más los 12, 13 millones que ya están dentro de los Estados Unidos, unos 10, 20 años trabajando, esforzándose. Entonces, con una masa política de al menos unos 10 o 12 o 15 millones de nuevos ciudadanos en los próximos 5, 8 años, entonces le garantizaría al Partido Demócrata ser un partido hegemónico. Lo mismo que le ha pasado y que hoy lamentablemente vive España. Han permitido que toda esta izquierda radical, así de a poco, no solamente con inmigrantes, con la importación de votantes, sino también con toda esta fuerza que trajo el Foro Económico Mundial para subvencionar a esta politiquería, y al final más de un 35% de los que creen en estos socialistas ya trabajan en el gobierno. Por lo tanto, ese 35% es un voto demasiado sólido en las elecciones, pero todos estos viven a costa del gobierno. El gobierno cada vez está más grande. ¿Quiénes lo tienen que pagar? Los impuestos superan, en algunos casos, el 50% de impuestos que le cobran a los españoles para poder subvencionar los gastos de su gobierno. Y eso es lo que no queremos aquí en los Estados Unidos. Por eso les decía que el presidente Donald Trump en las pasadas elecciones tuvo ese mandato a través del voto popular y del voto electoral y todo lo que pudo ganar con el Partido Republicano, de que necesitamos tener control en las fronteras, necesitamos expulsar a la gente mala, a todos esos criminales prontuariados de nuestras calles porque siguen cometiendo delitos. Esta publicación de la que voy a hacer referencia en este momento, les decía, salió recién el día de ayer, miércoles 19 de marzo. Usted lo puede encontrar en la página oficial del Departamento de Justicia. Este artículo dice, este informe en realidad que ellos presentan, el principal acusado en un caso federal contra una red de burdeles de lujo fue condenado a 4 años de prisión. El acusado persuadía a las mujeres a viajar a otros estados para trabajar para una red de prostitución y exigió que los compradores de sexo se sometieran a un proceso de selección que incluía proporcionar información y referencias del empleador. Imagínense hasta qué punto. Esto sucedió en la ciudad de Boston, en Massachusetts, pero esto tiene un alcance para otros estados y me parece que es importante mencionarlo y les explico por qué. Como ya usted podrá haber advertido, uno de los delitos más graves, no solo la red de prostitución, sino el obligar
a las mujeres porque las someten, y voy a mencionarle muchos casos, pero yo estoy seguro que usted ya ha visto muchos a través de la televisión o a través de las redes sociales, donde someten, secuestran o de alguna manera coercionan a las mujeres para que estén inmersas en este mundo de la prostitución. Cuando hablamos del tema de las fronteras, quiero que vayamos atando cabos. Esto es realmente grave porque hay otros informes y les voy a dar a conocer más adelante cómo hay redes de estos grupos, por ejemplo, el Tren de Aragua, y no solo ellos, también pequeños grupos que no necesariamente son de renombre, pero que que siguen obligando a mujeres inmigrantes ilegales a estar en estas redes de prostitución. Pero vayamos de lleno a lo que dice este informe del Departamento de Justicia. El gerente responsable de operar una red interestatal de prostitución con sofisticados burdeles de lujo en el área metropolitana de Boston, pero también en el estado de Virginia, fue sentenciado hoy en un tribunal federal de Boston. Han Lee, y préstenle atención a este nombre, de 42 años y residente de Cambridge, Massachusetts, fue sentenciado por la juez federal del distrito Julia Kovic a 4 años de prisión, seguidos de 1 año de libertad supervisada. También se le ordenó pagar una multa de $5,418,572 y restituir una cantidad que se determinará posteriormente. Ya entrando en detalle, y si me permiten, antes de continuar con el siguiente párrafo, ¿cómo queremos nosotros hacer la lucha, erradicar el tema de la prostitución o redes interestatales de prostitución, si tan solo le vamos a dar 4 años de cárcel a quien se declare culpable o a quien la justicia encuentre culpable, a quien haya reunido la fiscalía para determinar que realmente ha cometido el delito? ¿Cómo le vamos a dar tan solo 4 años? Por supuesto que se van a animar a seguir haciendo porque este es un negocio lucrativo. ¿Por qué creen que todo este crimen organizado, sobre todo los cárteles del narcotráfico en México, han decidido hacer una pausa con el tema del negocio de las drogas para empezar a hacer el tema, o sea, para llevar adelante o impulsar más bien este tema de la red de trata y tráfico de personas? Porque ahí someten a una mujer a la cual no es como la droga, que agarras la droga, que la tienes que vender una sola vez y después tienes que traer otra vez el producto. Y esto lo han explicado no solamente los mismos agentes federales encargados de este tipo de misiones. A la mujer o a la jovencita, a la adolescente e incluso hasta los niños, los retienen, los venden para que puedan ser utilizados sexualmente 1, 2, 30 veces al día, si no es más. Por eso es que esto es lucrativo para estos sinvergüenzas, por eso no quieren dejar este negocio, por eso es que han preferido incluso hacer a un lado este negocio de narcotráfico o la misma venta de armas. ¿Por qué? Porque esto les genera mucho más dinero. Y si nosotros tan solo le damos 4 años... ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. De sentencia o de cárcel al que comete el delito, ¿cómo esperamos que se pueda acabar con este negocio? Es para realmente ponernos a reflexionar sobre este tema. Continuando con el informe, en septiembre del 2024, Lee se declaró culpable de un cargo de conspiración para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a 1 o más personas a viajar por comercio interestatal o internacional para ejercer la prostitución y de un cargo de conspiración por lavado de dinero. Han Lee fue arrestado y acusado en noviembre del 2023, junto con los coacusados Jong Yoon Lee, de 31 años, de Dedham, Massachusetts, y James Lee, de 69 años, de Torrance, California. Los acusados fueron posteriormente acusados por un gran jurado federal en febrero del 2024.
24. Esta es una cita que la remarcan en esta publicación del Departamento de Justicia y es para prestarle atención. Dice, Han Lee no solo reclutaba mujeres para vender sus cuerpos a cambio de sexo, sino que creó una organización criminal diseñada para prosperar en la sombra, evadiendo a las fuerzas del orden y lucrando con sus víctimas como si fueran mercancías, declaró la fiscal federal Lee V. Foley. Perseguiremos y procesaremos sin descanso a quienes explotan a mujeres vulnerables mediante el tráfico sexual interestatal y blanquean sus ganancias ilícitas. Quienes participen en esta conducta serán identificados, rendirán cuentas y enviados a una prisión federal. Punto final. Entendemos que el mensaje que quiere dar la fiscal Foley es para que pues también el delincuente o el que se dedica a esto pueda reconsiderarlo y dar marcha atrás. Sin embargo, otra vez existe una contradicción que cuando se habla de muchos delitos, porque este no es uno solo, usted lo ha leído conmigo, este reporte, se habla de varias personas, no habla de una sola mujer a la que han sometido y además de lavado de dinero. Sin embargo, se le da tan solo 4 años a este sujeto. Otra vez, es para reflexionar. Si tenemos medidas que son bastante plausibles, más bien que son bastante flexibles, demasiado leves, nada duras, estos sinvergüenzas van a seguir llevando adelante un lucrativo negocio. ¿Por qué perderlo si tan solo son 4 años que vas a estar en la cárcel? Para los millones de dólares que puedes acumular fácilmente, lo vas a poder pagar, no solamente la multa, sino que cuando salgas de la cárcel, pues podrás disfrutar de todo ese dinero. Es increíble cuando uno se pone a pensar el trabajo de la justicia. Y ojo, estamos hablando en la era del presidente Donald Trump. Ya estamos hablando en la administración del presidente que ha llevado adelante una campaña en contra de esta criminalidad creciente, no solo en la frontera, sino la que ya está regada por los Estados Unidos. Entiendo que este es un caso que es del 2023. Sin embargo, habrá que decirle a los nuevos funcionarios públicos, si es que son nuevos, que ya hay una nueva administración y al presidente también decirle que tiene que haber una rigurosa revisión en cuanto a estos temas y no se le puede dar una condena tan leve por delitos tan graves. Pero este artículo todavía tiene mucho por qué desglosar y créanme, no tiene desperdicio. En el siguiente párrafo también menciona: Han Lee y sus cómplices urdieron un elaborado plan, o sea, hicieron un plan elaborado para establecer una red interestatal de comercio sexual y ocultar sus actividades, blanqueando las ganancias. Esta industria secreta y encubierta trata a las mujeres como mercancías y no ofrece ninguna protección para la seguridad y el bienestar de las participantes. La sentencia refuerza la gravedad de este delito y nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas de investigación a nuestra disposición para lograr justicia, es lo que declaró Michael Kroll, agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional de New England. Desde al menos julio del 2020, Han Lee operó una red interestatal de prostitución con múltiples burdeles en Cambridge, Watertown, Massachusetts, pero también lo hizo en Fairfax y Tysons Corner allá en el estado de Virginia. El acusado también estableció una infraestructura para estos burdeles en donde varios estados, con el fin de persuadir, inducir y seducir a mujeres, principalmente asiáticas, a viajar a Massachusetts y Virginia para ejercer la prostitución. Ya estamos viendo que el daño que se hace o esta red de prostitución que somete a las mujeres, que las trata como mercancías y que no les ofrece nada de protección, ni seguridad, ni bienestar, está operando más allá de las fronteras del estado de Boston y se conoce de por medio en otros informes que tiene relaciones igual con el estado de California, lo mismo como lo mencionamos en Virginia. En concreto, dice, Han Lee y sus coacusados
alquilaban apartamentos de lujo como locales de prostitución. Esta es la forma de operar, que seguramente para más de uno debe ser ya conocido, pero tal vez para otros simplemente no tienen idea. Estos personajes alquilan apartamentos de lujo, los cuales van amoblando y lo mantienen regularmente. Estos también coordinan los viajes y el transporte aéreo de las mujeres y les permiten dormir en los burdeles para que no tuvieran que buscar alojamiento en otro lugar, incitando así a las mujeres a participar en su red de prostitución. Para proteger y mantener la confidencialidad del negocio y garantizar que las mujeres no denunciaran el trabajo de prostitución dentro de los edificios del apartamento, Han Lee y sus coacusados establecieron normas de convivencia para las mujeres durante su estancia. Los acusados anunciaban su red de prostitución y ofrecían citas con mujeres en el área metropolitana de Boston o en el este de Virginia a través de la página BostonTop10.com y BrownEyesGirlsBA.blog, respectivamente. En estas dos páginas web es que hacían la oferta de este servicio de prostitución. Ambos sitios web pretendían anunciar modelos desnudas para fotografiar profesional, sí, para que puedan ser fotografiadas de forma profesional en estudios de lujo, como una fachada para la prostitución ofrecida a través de citas. Los investigadores registraron e incautaron los nombres de dominio de ambos sitios web en virtud de órdenes de registro ejecutadas en noviembre de 2023. Yo me imagino que usted, amigo oyente, en este momento, no sé qué tan asiduo habrá sido de algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe, que es una serie que viene desde México, pero que sin embargo en algunas de sus series, algunos de sus capítulos, habla sobre cómo estas redes de prostitución engañan a las más jovencitas con estas ofertas jugosas de mucho dinero, pero además de que van a ser primero modelos reconocidas a las cuales se les va a hacer pago de grandes sumas de dinero. Y créanme, aunque pareciera que estos sinvergüenzas trabajan, y ojo, no quiero menospreciar la calidad académica de ninguna nación, sin embargo, estos sinvergüenzas van a lugares y rincones más rurales donde les hacen este tipo de ofertas, donde hay mucha gente ingenua, porque ya no solamente hablamos de la jovencita, incluso padres de familia caen en este engaño. Y les digo, generalmente estos sinvergüenzas van hasta zonas muy rurales, donde esta buena gente, porque no es gente ingenua, pero son gente buena, que lamentablemente desconocen de mucho de esto y caen en las redes. Créanme que esto no solo pasa del Río Grande para el sur, pasa en los Estados Unidos. Y aquí también, lamentablemente, muchas jovencitas que están envueltas en todo este tema de las redes sociales, que quieren ser modelos, que quieren ser virales. Cuando ven este tipo de ofertas, lamentablemente no saben a lo que se están arriesgando. Y aquí tenemos otra vez un llamado a la reflexión a los padres de familia, porque aquí, en los Estados Unidos, se lleva a cabo también ese tipo de engaños y lo hacen públicamente a través de las redes sociales, lo hacen públicamente a través de estas páginas web. A veces es demasiado tarde cuando ya se da cuenta el padre de familia, cuando ya su hija no le ha llamado unos 3 meses, 6 meses, no saben nada de su paradero y son realmente finales escalofriantes los que se logran escuchar. Pero continuando con este artículo que les digo no tiene nada de desperdicio, además dice, cada sitio web describía un proceso de verificación que las personas interesadas en la prostitución debían completar para poder reservar citas, lo que incluía la obligación de completar un formulario con su nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, empleador y referencia si la tenían. Hago una pausa en este fragmento del párrafo porque si se dan cuenta,
y creo que ya usted lo va a ir deduciendo, amigo, amiga oyente, cuando este tipo de redes criminales que saben que están haciendo un trabajo ilegal o un servicio ilegal, porque la prostitución lo es, estos sinvergüenzas se están asegurando de tener la información de la otra persona. ¿Para qué creen? Pues sí, usted está pensando bien igual que yo. Lo están haciendo para después extorsionar a estas personas que compran sexo a cambio de dinero. Entonces, nos parece que esto es bastante sucio, yo creo que la palabra criminal les queda muy corto, pero otra vez, y permítanme ser bastante reincidente en cuanto a mencionar que no puede ser, la sentencia no puede ser tan leve como 4 años para este tipo de crimen organizado. Debemos reflexionar sobre eso. Pero haciendo una lectura o la continuación de la lectura, dice: Han Lee y sus coacusados persuadieron a las mujeres a trabajar para su red de prostitución porque el negocio mantenía una base de clientes regulares compuesta por hombres debidamente seleccionados, lo que garantizaba que no fueran agentes del orden ni hombres que representaran un riesgo para la seguridad de las trabajadoras sexuales. Han Lee y sus coacusados mantenían números de teléfonos locales de burdeles que utilizaban para comunicarse con clientes verificados y programar citas por mensajes de texto, enviar a los clientes un menú de opciones disponibles en el burdel, incluyendo las mujeres y los servicios sexuales disponibles y la tarifa por hora, y enviar mensajes de texto a los clientes con instrucciones para llegar al lugar del burdel donde mantenían relaciones sexuales con las mujeres. Según los documentos de la acusación, los acusados cobraban a los compradores de sexo un precio superior por las citas con las mujeres anunciadas en su sitio web, que oscilaban entre aproximadamente 350 y más de $600 por hora, dependiendo de los servicios, y se pagaban en efectivo. O sea, dinero cash, pues. Solamente así te atendían. En total, la red de burdeles de Han Lee generó más de $5.6 millones en ingresos de aproximadamente 9,450 citas programadas con compradores de sexo. Yo quiero hacer una pausa, porque tal vez para usted este número no le represente algo escandaloso, por ejemplo, o tal vez lo he leído de forma tan corrida que parece que es tan imperceptible que 9,450 no es un número muy grande. Vamos a suponer que durante un año existen, solamente por ponerle un número, que aquí no está en el informe, pero yo me quiero imaginar que hay 20. Es más, vamos a irlo haciendo un poco más grande, pero tal vez me voy a pasar en cuanto a las cifras, pero vamos a ponerle 50 trabajadoras sexuales que tuvieran. Quiere decir que por lo menos cada una de estas citas, de estas mujeres, ha tenido por encima de 200 citas. Muchas de estas mujeres tal vez podrán haberlo hecho por la necesidad, otras también lo podrían haber hecho por gusto, porque también la prostitución hay un buen porcentaje que lo hacen porque quieren hacerlo, pero por supuesto nuestra preocupación siempre va a ser por aquellas mujeres que son obligadas, y las jovencitas también, las que son obligadas a estar en medio de la prostitución. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Entonces, 9,450, si lo vamos dividiendo, ya sea 20, 30, 40 o 50 trabajadoras, más o menos hay un promedio de arriba de 200 citas. Si más o menos, lo que hemos visto, la película
que se presentó hace un poco más de un año y medio en cuanto a cómo son explotados los niños en Colombia, cómo se los ha rescatado también. Más o menos una idea que daban a conocer es que una persona más o menos la obligan a estar entre 10 a 15 o hasta 19 veces al día, dependiendo, ¿no?, la cantidad de clientes que haya. Ahora póngase usted a pensar, cuando ya tenemos personas que van siendo sometidas a más de 200 relaciones sexuales, en algunos casos obligatorias, ¿qué tipo de vida tiene esta gente cuando sale? Si, por ejemplo, logran, con la bendición de Dios, con la gracia de Dios, mucha de esta gente termina siendo rescatada. ¿Cómo se integra uno a la sociedad después de semejante abuso? ¿Y realmente existe algún tipo de ayuda? No me refiero solo a la psicológica. Me imagino que habrá también la familia. ¿Se inmiscuirá en ello? ¿Seremos capaces de ser misericordiosos para poder ofrecer nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro respaldo a aquellas mujeres y, por qué no, también a aquellos hombres que son parte de estas redes de tráfico sexual, de este tipo de abusos, que, como ya lo hemos visto, han generado $5.6 millones, que si nosotros vemos esta lista, digamos que lo han hecho en tan solo un año. Si vamos viendo, otra vez, uno cuando va haciendo las matemáticas, uno empieza realmente a ver el horror que pueden sufrir estas jovencitas, y digamos que siendo bastante duros en cuanto a las cifras, que no necesariamente hay de a cientos de mujeres que estén logrando ser revisadas o que logren verificar su estatus o lo demás que quiera estas redes de tráfico. Si ponemos, por ejemplo, en el lado más extremo, que tan solo hubieran 10 mujeres que estuvieran trabajando en esta red, y lo vamos a dividir aquí tan solo entre 10, quiere decir que cada una también podría haber estado sujeta a más o por lo menos unas 900 citas, 900 relaciones sexuales, tal vez en contra de su voluntad. Hago estas menciones, amigo oyente, querida amiga que nos escucha a diario, porque a veces uno no logra dimensionar el impacto que esto le genera a quienes son víctimas de la trata y tráfico de personas, de estas redes criminales de prostitución. Pero vamos a seguir con este reporte que, como les digo, no tiene desperdicio, para ocultar las ganancias, porque aquí también es el trabajo, ¿no?, de prestidigitación que tienen estos sinvergüenzas. Para ocultar las ganancias de la red de prostitución, Han Lee depositó cientos de miles de dólares en efectivo en cuentas bancarias personales y de terceros, y mediante transferencias entre particulares. Además, los acusados utilizaban regularmente cientos de miles de dólares de las ganancias en efectivo del negocio de la prostitución para comprar giros postales por un monto inferior al que se exigía la declaración e identificación, con el fin, por supuesto, de ocultar el origen de los fondos. Estos giros postales se utilizaban posteriormente para pagar el alquiler y los servicios públicos en burdeles de Massachusetts y Virginia. En octubre de 2024, Jang-Myun Lee se declaró culpable y su sentencia está prevista para el 18 de abril de este 2025. James Lee se declaró también culpable hace un mes nada más, en febrero del 2025, y su sentencia está prevista para el 28 de mayo de este 2025. Ya para cerrar este reporte, habla de que tanto la fiscal federal Foley, el asesor especial de seguridad nacional Kroll, la comisionada de policía de Cambridge, Christine Ellow, hicieron el anuncio del cual estamos hablando, en el cual han participado adicionalmente de las oficinas mencionadas el Distrito Central de California, el Distrito Este de Virginia, el Servicio Postal de Estados Unidos, la Fiscalía de Distrito de Middlesex y el Departamento de Policía de Watertown, que están colaborando con la fiscal federal adjunta Lindsay Weinstein y la División Penal, lo mismo que la fiscal federal adjunta Raquel Kay de la Unidad de Recuperación de Activos.
Esto, como verán, es un trabajo que se ha hecho en equipo, no solamente es el trabajo de una oficina federal, sino de muchos agentes que también, por supuesto, habrá requerido del dinero de los contribuyentes para llevar a cabo y no solamente hacer la investigación, procesar a estos criminales y ya uno por lo menos que haya recibido sentencia, 2 es los que quedan todavía. Sin embargo, volvemos al principio. ¿Por qué se da sentencias tan leves a criminales con delitos tan fuertes? Y quiero que usted, amigo oyente, me permita una pequeña pausa y le voy a explicar por qué mi indignación con tan solo algunos ejemplos de datos que otra vez, tanto de páginas oficiales, de los cuales he extraído y que podrían de alguna manera también hacerle reflexionar a usted para que exijamos a nuestros políticos, exijamos a nuestro sistema de justicia que delitos de esta magnitud no pueden ser condenados con sentencias tan leves. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz. Un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Gracias por continuar con Conserva la Voz, su podcast conservador. Y queremos no solamente conservar la voz conservadora, sino también que los espacios de disenso, que los espacios de debate se mantengan, se propaguen, porque no hay nada mejor en una democracia que tener ideas diferentes que no necesariamente sean atacadas, sino debatidas con argumentos y, por supuesto, un debate no solo intelectual, sino respetuoso que permita a diferentes bandos. Usted puede ser muy de izquierda, nosotros podemos ser muy de derecha, sin embargo, en cuanto al respeto, podemos entendernos sin necesidad de agredirnos como generalmente lo hacen los fanáticos. Pero les decía, en cuanto a el reporte que estábamos dando a conocer del Departamento de Justicia y cómo el día de ayer emiten una sentencia contra un personaje, el que se llama Han Lee, de 42 años, residente de Cambridge, Massachusetts, que la justicia le da tan solo 4 años de prisión, seguido de 1 año de libertad supervisada. Les decía que, en lo personal, me parece que este tipo de delitos no pueden ser castigados con algo tan leve, porque es un muy flaco favor que le hacen primero a la justicia y es un pésimo mensaje que le dan a aquellos delincuentes que se dedican a este trabajo, oficio, crimen, delito, lo que quiera usted mejor llamarlo. Aquí tengo un documento, una publicación que recién nomás, hace un poco más de un mes, salió en el New York Post con el titular: 8 inmigrantes ilegales arrestados por obligar a mujeres a prostituirse en red vinculada al Tren de Aragua. Dice este despacho: 8 inmigrantes ilegales de Venezuela han sido arrestados por presuntamente orquestar una red de tráfico sexual en varios estados vinculada a la notoria pandilla el Tren de Aragua de Venezuela. Esto según los fiscales federales. Los acusados supuestamente atrajeron a mujeres de América del Sur a los Estados Unidos con promesas de trabajo y una vida mejor, solo para obligarlas a prostituirse para pagar enormes deudas por haberlas ingresado al país, según una acusación federal contra los 8 arrestados en Tennessee y Texas. Una de las víctimas estaban aquí y lejos de casa. Fueron acosadas, intimidadas y amenazadas con tener relaciones sexuales con completos desconocidos, dijo Robert Maguire, fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee. Esto lo dijo en una conferencia de prensa, pero escuchen este dato, ¿no? No podemos dejar pasar simplemente el párrafo anterior. Las engañaron. O
sea, atrajeron a muchas mujeres de América del Sur hacia los Estados Unidos con promesas de trabajo y una vida mejor. Sin embargo, lo que recibieron fue prostitución. ¿Y a cambio de qué? ¿O por qué? ¿Cuál fue el mecanismo, la hermenéutica que tuvieron estos delincuentes para achacarles este trabajo, para obligarlas a que hagan este trabajo? Pues simplemente el coyotaje, como lo he llamado en muchos de mis programas, el coyotaje se paga. Y esto es lo que los principales politiqueros de izquierda no lo quieren aceptar. Y peor aún, los principales medios de comunicación, sobre todo en español, lo niegan. Dicen que esto no es así. Pero créanme, millones de inmigrantes que cruzaron esa frontera fueron interceptados por el crimen organizado. Incluso aquellos que ya estaban casi a punto de llegar a la frontera y cruzarla, fueron interceptados por allá por Tamaulipas y muchos de esos otros lugares conocidos y otros que también no se conocen mucho. ¿Para qué? Para retener a estas mujeres, jovencitos también, y decirles: para que pases de acá hasta allá, este es nuestro territorio. Es igual como aquí sucede con el tema del tráfico de las pandillas. Una pandilla no se puede meter en un barrio sin que los que están controlando el tráfico, que son otra pandilla, no los estén vigilando y no les cobren, o cobren incluso con las vidas de estos que quieren traficar. Estos mismos delincuentes del crimen organizado allá en México detienen, interceptan a muchos de estos migrantes y les dicen: este es nuestro territorio, por pasarlo vas a pagar una comisión y te vamos a llevar de aquí hasta el otro lado de la frontera y de ahí nos tienes que pagar. Según datos que yo he leído el pasado año, oscilan desde, no es hasta, desde los $1,800, si quiere usted mejor lo redondeamos, $2,000, y fácilmente, sobre todo para aquellos que vienen de Asia o igual de Rusia o de otros países de Europa, les cobran hasta $40,000. Casos registrados, no inventos míos. Es más, voy a hacer referencia a un trabajo de investigación que hizo Oscar Ramírez, conocido en las redes sociales como Oscar el Blue, un gran amigo, además, un colega, al cual aprovecho para mandarle un gran saludo donde quiera que esté y si nos está escuchando. Datos documentados. Gente que logra pagar hasta $40,000. Entiendo que son casos muy esporádicos los que llegan a pagar hasta $60,000. Sin embargo, es una industria que esto han explotado gracias a los demócratas y sus políticas de fronteras abiertas. Y como lo dice este informe, las obligaban a prostituirse para pagar enormes deudas por haberlas ingresado al país. Ojo, este es el dato que para mí es lapidante. ¿Por qué? Porque a muchos millones de estos inmigrantes se han visto obligados y hoy lo poco que logran juntar de dinero para, en lo posible, seguramente muchos querrán mandar algún tipo de remesa a sus familias que lo necesitan del otro lado de la frontera, pero no tienen capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque primero le tienen que pagar a estos sinvergüenzas del crimen organizado que se han dedicado a la trata y tráfico de personas. Lo ha dicho muy bien el fiscal interino Robert Maguire, de qué se trata y cómo va y qué han ido haciendo, sobre todo estos delincuentes a los que han podido detectar, como son el Tren de Aragua. Esto de Venezuela, pero no estamos hablando de la cantidad mucho más grande, que en este caso son el crimen organizado mexicano, que ya tiene tiempo operando con el tema de las drogas, la venta de armas, el tráfico de órganos también. Sin embargo, lo que se ha potencializado en los últimos 4 años, gracias a estas políticas migratorias, pues esto es en lo que ha terminado. Y siguiendo con el reporte, dice, a algunas de las mujeres incluso les confiscaron a sus hijos y sus documentos de inmigración para asegurarse de que cumplieran con el pago. La red de tráfico estaba encabezada por una madre y un hijo de nombre Gilibet del Carmen Rivero del Caldera y Clay
Clevier Daniel Mota Rivero, según la acusación. La pareja tenía la conexión principal con el Tren de Aragua, utilizándolo para amenazar a las víctimas si se negaban a pagar sus deudas a través del trabajo sexual. Si a usted esto no le pone los pelos de punta, si a usted no le produce una molestia, un enojo, incluso horror, créame, usted está en un mundo de fantasía, en ese mundo de fantasía en el que viven los demócratas. Los 8 se encontraban en Estados Unidos, está hablando de los detenidos en el informe, sin autorización, o sea, estaban ilegales. Clevier también fue acusado de posesión de una pistola Glock calibre 9 a sabiendas de que se encontraba en situación irregular en el país. Y es que también hay una falacia que se creen estos izquierdosos. Creen que mucha de esta gente, entre comillas, estos delincuentes que han delinquido toda su vida, que desde que son jovenzuelos están formando parte de pandillas, creen que de alguna manera mágica la gran mayoría de estos delincuentes van a venir, cambiar su vida, mejorarla y que van a ser unos nuevos ejemplos de redención. ¡Mentira! No nos engañemos. Estos sinvergüenzas vienen a seguir haciendo lo que hicieron allá porque viven de eso, se acostumbraron a eso y quieren seguir haciendo eso. Hoy, por el hecho de que estemos en Estados Unidos, no se crean el cuento de que aquí no pasan esos horrores que pasan del Río Grande para el sur. Despertemos. Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en nuestro país. No podemos simplemente cegarnos ante esta narrativa que imponen los principales medios de comunicación, sobre todo en español, de decirnos que porque son inmigrantes y porque nosotros todos somos inmigrantes, no podemos hablar en contra de nuestra comunidad inmigrante. ¡Mentira! Esa es una herramienta de ingeniería social que utilizan estos medios para que no se avancen políticas duras para deportar a la gente mala. Yo estoy de acuerdo que la gente buena se tiene que quedar y va a ser un proceso para lograr merecer, sobre todo, merecer, porque el tema de la inmigración y los derechos es merecer, es un merecimiento, es una meritocracia, no es un derecho como te quieren vender aquí los demócratas. Y yo estoy de acuerdo con que la gente buena, que ya está aquí 5, 6, 10, 15, 20, hasta 30 años, que ya ha hecho su hogar, que tiene su casa, incluso tiene su negocio, paga los impuestos, sabe el inglés, conoce las leyes, se aclimató a la cultura. Esa gente buena necesita tener un espacio y sí, voy a seguir abogando por ellos. Por supuesto que lo voy a hacer, pero la gente mala se tiene que ir. Los delincuentes prontuariados no tienen que estar. Aquel que asesinó allá en su país o aquí en el nuestro no puede estar. Si cometió un delito y está acostumbrado a vivir de ese delito, no puede estar. Se tiene que ir. No lo necesitamos. Este país es para prosperar. De trabajo, de esfuerzo, esa cultura del esfuerzo, esa cultura del trabajo es lo que tenemos que rescatar también, de los sanos, de las sanas tradiciones, de los buenos valores. Eso lo tenemos que rescatar y no nos podemos dejar cegar con las narrativas que imponen los principales medios de comunicación o todas estas organizaciones sin fines de lucro o estos politiqueros demócratas. Eso de vendernos la empatía, de que pobrecitos y gente que necesita, sí, todo el mundo lo necesita, créanme. Del otro lado del charco, la mayoría de nuestros familiares necesita también una oportunidad. Y esta gente incluso va, compra o paga para una cita, va a la embajada, le rechazan la visa y vuelve a intentar. ¿Por qué? Porque quiere hacer las cosas legal, quiere hacer la cosa bien, quiere ir por el camino correcto. ¿Por qué tiene que haber privilegios para aquellos que se pasaron la frontera, que no respetaron la ley, que ignoraron nuestras leyes y cometieron el delito de entrar por la fuerza? Tenemos que reflexionar sobre eso. Y cuando hablamos sobre este tema del tráfico sexual, de la prostitución forzada, no podemos ignorar que todo esto, vamos atando cabos, que todo esto está conectado. Les decía, para mí es realmente absurdo que le den una condena de tan solo 4 años a alguien que va forzando, obligando y creando una red de prostitución.
Igual que estos sinvergüenzas del Tren de Aragua, según este documento que se publica en el New York Post, a estos 8 también les tiene que caer lo máximo de la pena que se tiene en los Estados Unidos. No se pueden simplemente agarrar y decir, bueno, sabe que vayan. No. O bueno, los deportamos igual, que se vayan para afuera. Sin embargo, tienen que conocer igual la ley. Han cometido delitos, se los tiene que procesar de una manera express y que se vayan para afuera, no los queremos. Pero que exista una normativa de que esta gente no puede volver a entrar al país, que si lo vuelve a hacer tiene que haber 2, 3, 4, 5, 10 años de cárcel si es que vuelven a entrar estos delincuentes del Tren de Aragua. Esto para mí, les digo, no recae sobre una sola publicación. Y lo denuncio por eso de esta forma. No es una sola publicación la que me tiene indignado. Si nosotros revisamos la página oficial de ICE, ice.gov, también hay otros casos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, este que encuentran en McAllen, Texas, tráfico y trata de personas, dice: 3 hombres condenados por albergar e importar niñas menores de edad para prostitución. Le repito, usted puede encontrar este documento en la página oficial del gobierno, dice ice.gov. ¿Qué dice este informe? Un jurado federal condenó a 3 hombres por todos los cargos relacionados con conspiración para albergar a inmigrantes indocumentados con el fin de que se dedicaran a la prostitución. Esta condena fue anunciada por el fiscal federal José Ángel Moreno del Distrito Sur de Texas. La investigación estuvo a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Juan Antonio García, memorice bien estos nombres de estos sinvergüenzas, Juan Antonio García Garay, de 31 años, Juan Ignacio Chavarría Ontiveros, de 26 años, y Antonio Martínez Jr., de 38, fueron condenados por un jurado tras un juicio de 3 días. García Garay, residente de Rio Grande City, Texas, fue declarado culpable de importación de extranjeros con fines de prostitución, conspiración para albergar a extranjeros. Chavarría Ontiveros, de México, Martínez, de Rio Grande City, fueron condenados por conspiración para albergar a extranjeros indocumentados. Durante el juicio, dice, el jurado escuchó el testimonio de un agente de policía de Rio Grande City, quien afirmó que el 16 de marzo, durante una parada de tráfico rutinaria, se encontró con el conductor García Garay, Chavarría Ontiveros y una niña de 13 años como pasajeros. El agente se enteró de que la niña se encontraba en el país sin autorización y contactó a la patrulla fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP. Al realizar preguntas rutinarias a la menor no acompañada, la CBP se enteró de que la niña estaba siendo utilizada con fines de prostitución. Se contactó a agentes de ICE y otras dependencias, igual que su investigación identificó a la menor de 13 años. Y ojo, y hay 2 niñas adicionales. Además de esta menor de 13 años, también encontraron a otras 2 niñas, una de 15 y otra de 18. Bueno, yo diría adolescentes, quienes también eran indocumentadas y que habían estado alojadas en 2 apartamentos en una casa en Rio Grande City, en Texas. Estas jóvenes declararon que habían ejercido la prostitución en México y que García Garay les había pedido que trabajaran en Estados Unidos. Declararon que él coordinó sus viajes y que mientras se encontraban en los apartamentos y la casa mantuvieron relaciones sexuales con los acusados y otros hombres. Les prometieron dinero a su regreso a México en caso de que fueran. Chavarría, quien estaba armado, hacía de guardia en los apartamentos, siempre mirando por la ventana. Martínez alquilaba los apartamentos y vivía en la casa donde se alojaban los menores. Hay un cuarto acusado, Jorge Eutacio Martínez Mendoza, de 46 años, se declaró previamente culpable de los cargos de conspiración para albergar y también está esperando su sentencia. No es el único caso. En la misma página usted también lo puede encontrar, ice.gov, la Oficina de Inmigración y Aduanas, dice: autoridades desmantelan
una red de prostitución multiestatal que operaba a través de Internet. Este reporte es de Seattle. Dice, funcionarios federales anunciaron la acusación formal de 6 acusados por su presunto papel en una red de prostitución multiestatal que reclutaba mujeres de Asia para servir como trabajadoras sexuales y luego les exigía pagar hasta $60,000 en deudas de contrabando. Ya le está haciendo un poquito más de ruido y yo creo que esto también de alguna manera le va a parecer que estuviéramos hablando del primer caso, pero no. Son casos totalmente diferentes, son casos aislados. Escucha esto, dice, la investigación encubierta de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Aduanas, Inmigración ICE, los departamentos de policía de Kirkland y Bellevue y la oficina del sheriff del condado King identificó una red de prostitución que anunciaba servicios de mensajes a mujeres asiáticas, inmigrantes indocumentadas en Backpage.com. La red ofrecía servicios de prostitución en apartamentos alquilados en Chicago, en Kirkland, en Bellevue, en Scottsdale, Arizona y el condado de Fairfax en el estado de Virginia. Según documentos judiciales, las autoridades comenzaron a investigar denuncias de presunta actividad de prostitución en un complejo de apartamentos de Kirkland. Los investigadores descubrieron que los 6 acusados operaban juntos el negocio de prostitución y que muchas de las mujeres que empleaban como trabajadoras sexuales habían vencido el plazo de sus visas. A cambio de su empleo, las mujeres debían hasta $60,000 al líder de la red de prostitución. La mayoría de las mujeres fueron reclutadas en Tailandia y llegaron a Estados Unidos sabiendo que se verían obligadas a trabajar en el comercio sexual. Los conspiradores usaban varios teléfonos celulares para publicar los anuncios en la página web ya mencionada. Estos son los acusados de este delito, bueno, en este caso, Unreon Aboufala, de 34 años, ciudadanía tailandesa, residente legal de los Estados Unidos. Las mujeres le pagaban sus deudas por el contrabando. Es casi parecido a lo que habíamos dicho, ¿no? Anteriormente, que desde Asia hay gente, escuchen, por eso yo les decía el dato que hay personas de Asia que incluso logran pagar hasta $60,000 por hacerlos pasar la frontera o traerlos aquí hasta los Estados Unidos. Entre los demás acusados, Jeff Chu, de 48 años, Xinping Shan, de 39, Edward Flanagan, de 57, ciudadano estadounidense de Federal Way, presuntamente es el que alquiló los departamentos, Steven Abouflafia, de 59, ciudadano estadounidense y ex marido de la cabecilla, supuestamente también es el que alquilaba los apartamentos en Washington, en Virginia e Illinois. Como podrán darse cuenta, el modus operandi es casi el mismo y también la forma en cómo reclutan a las mujeres es el mismo. Y las víctimas, lamentablemente, las que terminan pagando los platos rotos de toda esta red de prostitución, no solamente están vulnerables, sino muchas están obligadas. Puede ser de Asia, puede ser de África, puede ser de Europa, igual de nuestro continente americano. La necesidad, se aprovechan de la necesidad estos delincuentes y las explotan, las obligan, las coercionan, independientemente desde cualquier espectro político en el cual usted esté mirando o escuchando este programa. Existen seres humanos que están siendo vulnerados en su dignidad, que están siendo ultrajadas sobre todo las mujeres, y en esto hay que incluir a niñas igual que adolescentes. No se puede permitir que nuestra justicia esté dando este tipo de condenas de tan solo 4 años por este tipo de delitos. Debemos hacer una profunda reflexión para exigirle a nuestros gobernantes, a nuestros politiqueros, a que tomen acción en cuanto a estos delitos y que realmente paguen con penas severas
para que ninguno de estos desgraciados se atreva siquiera a pensar en cometer estos delitos. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este episodio de Conserva la Voz, con la promesa de reencontrarnos el día de mañana. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y como siempre les digo, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.